Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes 16 de junio, que se presenta con 6 grados de temperatura a esta hora, así que salga bien abrigado si tiene que salir en estos momentos de su casa. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos dice Inumet. La máxima de hoy va a ser de 17, un respiro nos va a dar, aunque el domingo vamos a decir que estuvo bastante soleado acá en Montevideo. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado para esta jornada. ¿Qué pasará mañana martes 17 de junio? 7 y 16 las temperaturas extremas para Montevideo, se aleja de la perspectiva de precipitaciones, el cielo estará claro y algo nuboso. Y el miércoles 18 de junio, 6 y 15 grados, víspera de este feriado del 19 de junio, y el cielo estará algo nuboso con periodos de claro según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la repercusión a nivel internacional que está dando sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque sube la escalada de bombardeos entre Israel e Irán, con una secuela de víctimas que ya superan las 250 fallecidas, cientos de personas heridas y daños en infraestructura estratégica en ambos territorios. El mundo mirando con atención a lo que está pasando allí. También venimos más para acá, pero vinculado a lo que está pasando en Medio Oriente, porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, ya se comunicó con los intendentes electos de Salto y Paysandú que se encuentran en Israel y que están buscando además rutas de evacuación para retornar al país. Este mediodía, y viniendo a política departamental, el intendente electo Mario Vergara va a presentar a su gabinete en el Centro Cultural Artesano del barrio Peñarol. En las últimas horas hubo algunas confirmaciones que trascendieron de quienes ocuparán o integrarán el gabinete departamental de Montevideo, y estamos hablando de la senadora Silvia Nane, que estará al frente del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Comuna, y también que va a permanecer en su cargo la directora de Cultura, Débora Quirin. El Congreso de Intendentes, escuchen con atención, aprobó un plan de regularización de deudas de patentes generadas hasta 2024 inclusive, y el reempadronamiento de vehículos sin costo hasta el mes de noviembre. Vamos a estar prestando detalles en instantes nada más. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a otro de los candidatos a rector de la Universidad de la República. Estamos hablando de Gregory Randall, para que nos comente cuáles son sus prioridades, sus propuestas de cara a este decanato que iría hasta octubre de 2026 para completar el periodo tras la renuncia de Rodrigo Arim al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Universidad que queremos es el documento que presentó Gregory Randall. Los detalles 8:30 aquí en TV Ciudad. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados para esta jornada. Yegros, entre Camino Durán y Carve, el corte será hasta las 4 de la tarde por podas que se van a extender hasta mañana inclusive. Lindoro Forteza, entre José Antonio Cabrera y 8 de octubre, el corte es por trabajos de saneamiento que se va a extender hasta el 20 de junio. Y Andes, entre Uruguay y Paysandú, habrá obras que van a impedir la circulación y los trabajos se van a extender hasta el 21 de junio. Y comenzamos con Montevideo, porque este mediodía, sobre las 12:30, el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, va a presentar a quienes lo acompañarán en el gobierno departamental. Va a presentar su gabinete y lo hará en el barrio Peñarol, en el Centro Cultural Artesano. En este marco, en las últimas horas se confirmó que la senadora Silvia Nane estará al frente del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, y que Débora Quirin seguirá al frente de la Dirección de Cultura de la Comuna.
Bajo el lema Un nuevo Montevideo será presentado este mediodía el equipo de gobierno del intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, que asumirá en julio y que ya tiene a varios integrantes confirmados. Uno de ellos, el actual subsecretario de Ambiente y exdirector de Gestión Ambiental de Canelones, Leonardo Herú, será titular de Desarrollo Ambiental y desde ese rol tendrá como desafío una de las áreas que más críticas genera en la población, la de limpieza y recolección de residuos. En este sentido, Herú anunció que en los primeros 100 días recorrerán los 8 municipios para terminar de conformar un plan adaptable a cada zona, con aportes de la sociedad civil y de las autoridades municipales. Por su parte, el sector Frente Amplista La Amplia, liderado por la vicepresidenta Carolina Cose, informó en las últimas horas que la senadora Silvia Nane dejará su banca para sumarse al equipo de Vergara como directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente. También se confirmó en las últimas horas que la directora de Cultura, Débora Quirin, seguirá al frente de esa unidad, que había asumido temporalmente tras el pasaje de María Inés Ovaldía a la Cámara de Diputados. Otros integrantes del gabinete de Vergara cuyos nombres se fueron conociendo son, por ejemplo, Viviana Repeto como secretaria general, Claudio Visillac como director de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y la ex candidata a la Intendencia de San José, María Noel Bataglino, como titular de la División de Salud. La Junta Electoral de Soriano va a proclamar en esta jornada a las autoridades departamentales y municipales en un acto que sí va a estar presente el intendente electo de Soriano, Guillermo Besosi, porque la proclamación se realizará en dependencias que no pertenecen a la comuna. Mientras se espera la respuesta a los recursos presentados ante la justicia, que inicie la feria judicial el 1 de julio, el caudillo blanco tiene prohibido ingresar, recordemos, a inmuebles de la Intendencia de Soriano en el marco de la formalización en su contra por 7 delitos de corrupción. A las 14 horas y en el primer piso de la Junta Electoral de Soriano se llevará a cabo la proclamación de las autoridades departamentales y municipales electas para el periodo 2025-2030, dando lectura a las actas correspondientes al intendente, la Junta Departamental y los municipios, de acuerdo a los resultados del 11 de mayo. El hecho de que la actividad se realice en una oficina electoral allana el camino para que pueda participar el reelecto intendente nacionalista Guillermo Besosi, que por el contrario no puede ingresar a ninguna oficina que dependa de la Intendencia, en el marco de la formalización decretada en su contra el 13 de marzo y ratificada por un tribunal de apelaciones por 7 delitos de corrupción el 23 de mayo. De hecho, ese impedimento hizo que Besosi decidiera no sufragar el 11 de mayo, ya que su circuito estaba dentro de instalaciones comunales y podría haber sido sancionado judicialmente en caso de que lo hubiese hecho. En este sentido, el propio Besosi ha dicho que en caso de que se mantenga esa medida, está dispuesto a gobernar desde un gazebo instalado en la calle frente a la sede gubernamental. Esta decisión debería conocerse antes del 1 de julio, cuando inicie la Feria Judicial de Invierno, que terminará el 15 de julio, cuando ya se hayan producido las 19 asunciones departamentales, previstas en principio a concretarse entre el 8 y el 11 de julio. En el marco del Día de la Toma de Conciencia Mundial contra el Maltrato hacia la Vejez, que se conmemoró este domingo, el MIDES presentó algunos datos de 2024 que indica que 57% de los casos de abuso fueron perpetrados en el caso de las personas mayores por sus propios hijos. El abuso anula la autonomía de las personas y el maltrato a personas adultas mayores está ampliamente infradenunciado, es decir, prácticamente no se denuncia, según dijo la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marianela Larzábal, quien puntualizó que en 80% de los casos las denunciantes son mujeres. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar hacia las personas mayores es muy grande porque a veces no se habla de las prácticas que tenemos cotidianas de reproducir mitos, prejuicios, estereotipos que a veces a la hora de querer cuidar, sobreprotegemos y anulamos la autonomía. Eso por un lado, pero otras cosas que suceden cotidianamente, que es tomar decisiones sobre la vida de la persona mayor sin su consentimiento, todo lo que tiene que ver con el abuso patrimonial, el abuso económico, la violencia sexual, física, psicológica, que tiene que ver que en general la violencia sucede en un ámbito de confianza, donde la persona mayor depositó confianza y la otra persona no responde de la manera adecuada, ¿no? En la mayoría de los casos, las personas mayores no suelen denunciar justamente por ese vínculo de confianza y porque muchas veces no se detecta que eso que están viviendo es violencia y en general
les da vergüenza hablarlo. Entonces, por eso está muy invisibilizado y las cifras que tenemos no son las cifras reales de lo que realmente sucede. Los datos indican que más del 80% de las situaciones denunciadas son por parte de mujeres viejas, ¿no? Ese índice es alarmante y eso implica también cómo pensamos las cuestiones de género en la vejez. Hay que hablar de esas cosas. Creo que la campaña principal es sensibilizar y hablar de estos temas. Si usted se quiere jubilar, hay que pensarlo con tiempo, porque en el Banco de Previsión Social hay un atraso importante del entorno de 200 días para expedientes. Estamos hablando de 58.000 expedientes que están tramitando este tipo de prestaciones. Ariel Ferrari, que es el director del organismo, dijo que estos retrasos obedecen a cambios de gestión adoptados en la última administración y a una reducción de la plantilla del funcionariado. Cuando entramos y empezamos a analizar una cosa que se reiteraba en la ciudadanía, la demora que tenía BPS, encontramos ese número de expedientes que por los cambios en la forma de gestionar se priorizó en vez de la gente, en vez de también tener en cuenta a los funcionarios, en el modelo y en el tema de gestión, y además en los 5 años nosotros perdimos un poco menos de 500 funcionarios, que hace que sean las 2 razones principales de ese retraso, ¿no? Nosotros creemos que hay que buscar acelerar los tiempos, cumplir además con las normas, por eso hubo un decreto en mayo que posterga por 1 año de que los mayores de 60 años a julio del 23 confirmen en su historia laboral si tienen todos los periodos registrados anteriores al 1 de abril del 96, que eso se venció el pasado 1 de junio, y por otro lado, la parte de toma de testigos y demás, la ley permite, si es menos del 40%, poder darlo como válido y reservarse la posibilidad de analizarlo más adelante para darle el derecho de inmediato, y esperemos que estas sean medidas que nos permitan en un contacto del año que viene decir, bueno, hemos bajado, y recién será con el presupuesto del 2026 el ingreso de nuevos funcionarios, porque ya estamos conversando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero bueno, precisamos del presupuesto. El diputado Martín Jorge del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para limitar la publicidad de las empresas públicas. El articulado establece que entes autónomos, servicios descentralizados y sociedades con participación estatal no podrán realizar gastos en campañas publicitarias, salvo para transparentar la gestión o para promover la gestión responsable. Entendemos que es un sinsentido que grandes presupuestos y millones de pesos se destinen a lo largo de los años en publicidad cuando no tiene sentido, cuando la empresa pública está en monopolio. Es un proyecto que se ha venido presentando a lo largo de los años, no es la primera vez que se presenta esto. Yo creo que pertenezco a una generación donde quiero que los dineros públicos empiece a cambiar la cultura, empiece a cuidarse los dineros en lo que no se tiene que usar para destinarse en lo que sí se tiene que usar. Todo esto empieza un domingo de elecciones en las últimas municipales, cuando yo viendo Canal 5, que es la televisión estatal, me encuentro con 4 propagandas, con 4 publicidades de entes públicos de varios minutos, muchos de ellos en régimen de monopolio. Entonces, cuando fui a estudiar el tema, vi que ya había antecedentes, no es la primera vez que se plantea esto. Entiendo que es un sinsentido que las empresas en monopolio gasten millones de pesos en cosas que no son para comunicar elementos de necesidad, no es interés general. Es cuando a veces los políticos tienen dinero que sale de nuestros impuestos y no tiene sentido que existan más. El sindicato de Antel está reivindicando algunas de las recientes acciones del directorio, entre ellas el revisar el uso de la fibra óptica por parte de privados para contratar y comerciar servicios, y también la derogación del contrato con canales privados para la difusión de contenidos. El presidente de SUTEL, Gabriel Molina, dijo que Antel podría ahorrarse 11 millones de dólares y con eso regularizar a trabajadores tercerizados. Que Antel saca a competir. Antel estuvo durante un tiempo muy largo, sin hacer nada. En telefonía móvil. Claro, en todo, contenidos. Hizo acuerdos con multinacionales como es Dina y Más, para brindar el fútbol, por ejemplo, a través de Dina y Más, cuando Antel tuvo la posibilidad de adquirir los derechos de transmisión del fútbol de forma directa con Tenfield.
y no lo hizo. No estoy defendiendo a ninguna empresa, digo que hubo forma de que Antel haga acuerdos más directos y que después los venda como corresponde en este marco de competencia que tenemos en el país, que Antel no compite con cualquiera, está compitiendo con 2 multinacionales que desarrollan sus negocios en el mundo. Recordemos que Telefónica Española en este país se vendió, lo compró una empresa de telecomunicaciones suiza. Va a caer acá Tigo, que está en Paraguay, está en Colombia, va a caer Tigo acá, porque se vendieron y la compraron. Por tanto, no son cualquier cosa. Y está el Grupo Clarín a través de Flow. Ahí va, ¿cómo ve la llegada del Grupo Clarín en ese sentido? Y todo eso es peligroso, porque de alguna forma el Uruguay nuestro es muy chiquito. Somos 3 millones y pico de habitantes. Digo, no da para mucho. Lo que sí nos preocupa es que estas empresas, que son muy corpulentas desde el punto de vista del capital, y sabemos bien la información para dónde la flechan, que en nuestro país empiecen a tener un papel importantísimo. Uruguay se posiciona como el segundo país de América Latina en tener autos eléctricos, vehículos eléctricos con 13% de su parque automotriz. Según la consultora SEG Ingeniería, nuestro país se encuentra justo debajo de Costa Rica, donde 15% de los vehículos son eléctricos, y por encima de Colombia, donde estos representan 7,5% del mercado. La consultora en temas energéticos, SEG Ingeniería, publicó un informe que detalla el mercado de autos eléctricos a nivel global y la situación de Uruguay en particular. En el documento se destaca la expansión sostenida de este tipo de vehículos en Latinoamérica, donde las ventas aumentaron un 60% en 2024. De los números se desprende que Uruguay es el segundo país de la región con mayor representación de autos eléctricos en el mercado, con una porción de 13%. El único país que se encuentra arriba en la tabla es Costa Rica, con un 15%, mientras que Colombia, el tercero, tiene una representación del 7,5%. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, en 2024 se vendieron 5.700 eléctricos, mientras que en 2025, con datos hasta mayo, ya se pasó la barrera de los 4.000. Además, dentro del segmento de automóviles de pasajeros, se registró que 1 de cada 5 vehículos vendidos fue eléctrico a batería. El informe también indica la prevalencia de los productos chinos en el mercado uruguayo, ya que un 94% de los vehículos vendidos en 2025 provienen del gigante asiático. De hecho, las 5 marcas más populares, que son BYD, Dongfeng, JAC, JMC y Geely, son chinas. Y vamos a seguir hablando de autos, pero esta vez de patentes, porque el Congreso de Intendentes aprobó un plan de regularización para quienes tengan deudas inclusive hasta 2024 y el reempadronamiento de vehículos sin costo. El beneficio comenzó el 2 de junio y se va a extender hasta el 13 de noviembre. Las personas que tengan deudas de patente de rodados, sanciones por mora u otros cobros conexos generados hasta el 31 de diciembre de 2024 están habilitadas para acceder al plan de financiamiento definido por el Congreso de Intendentes el 2 de junio. En un comunicado, la Intendencia de Montevideo explicó que los montos deudores, sin considerar la mora, se establecerán por IPC desde el mes de su vencimiento hasta diciembre de 2024, tomando en cuenta el modelo y año del vehículo. El plan permite fijar cuotas iguales, mensuales y consecutivas hasta un máximo de 36, no pudiendo ser cada pago inferior a 130 unidades indexadas, unos 6.300 pesos al valor de junio. La primera cuota vencerá el último día hábil del mes siguiente al de la suscripción del plan, al que se puede adherir firmando un documento para reconocer los adeudos y el compromiso de pago, determinando la baja automática de otros convenios anteriores que posea el vehículo. Quienes reúnan las condiciones podrán agendarse en el portal de trámites de la comuna, en el atrio de la Intendencia o en los centros comunales zonales. En la misma sesión del 2 de junio, el Congreso de Intendentes aprobó el reempadronamiento gratuito hasta el 3 de noviembre, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la Ley 18.456, que indica que los vehículos deben tener patente en el departamento donde residen sus titulares. Ahora vamos a hablar de la pesca, que ha tenido unas situaciones de conflicto en las últimas horas. Con este tema está nuestra compañera Abril Mederos, a quien le damos ya los buenos días y la bienvenida. Abril, ¿cómo estás?
Buenos días, Pilar. Buenos días a todos y todas. Hay novedades a nivel de los trabajadores de la pesca que realizan una serie de reivindicaciones a las autoridades, y para hablar al respecto estamos con el dirigente de SUNTMA, Alexis Pintos. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuáles son los planteos que se le hacen a las autoridades y cuál es la respuesta que le dieron en esta última instancia esta semana? Bueno, en medida de que recibimos una propuesta por parte de la parte empleadora y que iba de carácter a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde bueno, se nos marcan 3 puntos, que es básicamente seguir como estábamos. No hay ninguna innovación, no hay ningún tipo de diferencia en lo que ya estamos haciendo, entonces el reclamo sigue siendo el mismo, si bien en la reunión anterior se habló de conformar una especie de descanso para los trabajadores que sufren la jornada ilimitada, los buques costeros, que son 28 buques los que están afectados hoy en día. ¿Cuáles son las afectaciones? ¿Qué es lo que ustedes reclaman? Y es el derecho a descansar. En una jornada que es ilimitada, que es interrumpida, que a veces se llegan 20, 25, 30 horas y a veces más, el derecho luego de terminar la faena, que para lo que nos pagan, para lo que estamos a bordo, poder descansar. Hoy en día, después que terminamos esa faena, tenemos que a través de distintos turnos suplantar al patrón de pesca, que obviamente también está esas 30 horas despierto y lógicamente es una persona, es un ser humano y tiene el derecho a descansar, pero nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a descansar. La exigencia hoy es que se sume un tripulante más para que realice ese descanso que tiene que tener el patrón, el descanso suficiente también, porque no es solamente dormir 1 hora, 2 horas, sino el descanso suficiente para poder hacerse cargo del buque y no nosotros realizar una tarea que ni nos compete, y por sobre todas las cosas el derecho a poder descansar luego de la faena. ¿Qué respuesta le dieron las autoridades y de quién depende esto? Y bueno, las autoridades trasladaron una propuesta de la parte empresarial que dice exactamente salgan como están y instalar una mesa de diálogo. Bueno, el diálogo está hace tiempo, porque hay que decir que nosotros el tema de las guardias, el tema que está, hace más de 1 año que lo venimos hablando, previo al convenio que después de 8 meses de local patronal, donde cerraron plantas, cerraron fábricas, les importó poco y nada los trabajadores de cualquier rubro, no les importa nada a nuestras familias, porque hoy en día también nosotros estamos detenidos como un montón de compañeros más. Bueno, lo que hizo SUNTMA es dar una contrapropuesta clara, firme, de lo que se necesita para salir de este conflicto, apoyada en todo lo que es la jurisprudencia, en todos los derechos que nos atienden ante esta situación. Muy bien, habrá que ver entonces cuándo se resuelve esta situación con esta contrapropuesta que presenta el SUNTMA a las autoridades. Estaremos siguiendo este tema más adelante. Le agradecemos la palabra a Alexis Pintos. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros acá venimos con otro tema, porque se está viviendo una tensión máxima a nivel global por la escalada de bombardeos entre Israel e Irán, allí en Medio Oriente, y que determinen una intervención directa de terceros países. En tanto, los líderes mundiales buscan que las partes retomen el diálogo, y Tel Aviv y Teherán mantienen el fuego cruzado y amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en poco tiempo ambos países alcanzarán la paz como sus oficios, o gracias a sus oficios como negociador. Las declaraciones de Trump fueron hechas en su red social, asegurando que ya tuvo éxito recientemente con la desescalada entre India y Pakistán, el diálogo entre Etiopía y Egipto, incluso el acuerdo alcanzado en su primer mandato 2017-2021 entre Serbia y Kosovo. Pronto tendremos paz entre Israel e Irán. Se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones. Hago mucho y nunca recibo crédito por nada, pero no importa, la gente lo entiende, posteó Trump luego de participar del desfile por los 250 años del ejército de su país. Nadie comentó estos dichos, aunque varios analistas internacionales recordaron que a poco de asumir, en enero, Trump había dicho que terminaría con la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas, pero varias semanas después admitió que no había tenido éxito. Tras el 4.º día de ataques con misiles y drones, los gobiernos de Israel e Irán reconocen las primeras muertes y daños estructurales. En Irán ya son más de 100 las víctimas mortales, entre ellas al menos 4 altos mandos militares, mientras que Israel informó de 13.
La Guardia Revolucionaria iraní informó por su parte que lanzaron 150 misiles balísticos contra objetivos militares, superando el sistema de defensa Dromo de Hierro e impactando en las zonas ocupadas de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Eliad. Detalló además que en una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Yemen, alcanzaron instalaciones de producción de combustible para aviones de combate y que al menos un misil hipersónico impactó contra una refinería en Haifa, provocando un incendio, entre otras acciones. A su vez, las fuerzas de defensa de Israel informaron que durante la madrugada de este domingo atacaron las sedes del Ministerio de Defensa de Irán y de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva, además de otros objetivos relacionados con el programa nuclear iraní. Y esta escalada que sigue creciendo y que sigue siendo foco mundial, bueno, acaba de suceder esta madrugada que Yemen atacó a Israel con misiles. En este contexto, el presidente de la República, Yamandu Orsi, el canciller Mario Lubetkin, se comunicaron con dos intendentes electos de nuestro país que se encuentran en Israel. Estamos hablando de Carlos Albizu, intendente electo por el departamento de Salto, y Nicolás Olivera por el departamento de Paysandú, que se encuentran refugiados en un campus universitario en Tel Aviv. A ese lugar había llegado el lunes pasado por una invitación de Israel en Uruguay para asistir a un curso de formación de gestión municipal y tecnología junto con otros representantes de otros países de América Latina. Si bien Israel informó que busca posibles rutas de evacuación, la orden es permanecer en el campus hasta que el conflicto baje de intensidad. Recordemos que el 11 de julio tanto Albizu como Olivera deberían asumir sus cargos. En diálogo con Subrayado, el intendente reelecto de Paysandú, Nicolás Olivera, narró la experiencia que están viviendo en el campus universitario en que se alojan, donde deben bajar al refugio cada vez que suena una sirena, mientras que Albizu envió un video reproducido en redes sociales y por varios medios. Fueron ataques fuertes, ¿no? O sea, el último, le diría que se sentía el estruendor, se sentía la vibración, se sentía el impacto de los misiles, que sobre todo es cuando el sistema de defensa israelí impacta en el aire a los misiles iraní, más allá de que alguno ha caído, como es de público conocimiento, ahí en Tel Aviv. Hemos tenido la comunicación del presidente Orsi y del canciller de la República para ponerse a la orden, poner en alerta también a los embajadores y cónsules de la zona. Pero bueno, estamos bien, estamos tranquilos, todo el tema nuestro de estudio, intrusión y trabajo ha seguido, pero desde la universidad, y bueno, y estaremos en el minuto a minuto a ver qué acontece en todo esto. Según informó el observador, el gobierno israelí evalúa distintas rutas de evacuación, como una terrestre a Egipto o Jordania, o marítima a Chipre y Grecia, pero la indicación es que permanezcan donde están hasta que el conflicto baje de intensidad. Y seguimos en tema porque en MB Noticias estuvimos dialogando con un analista internacional, Andrés Servin, que cree que el conflicto no va a globalizarse, aunque no descartó que la escalada pueda aumentar y derivar en consecuencias imprevistas incluso para América Latina. En diálogo con MB Noticias, el integrante de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales dijo que Israel aprovechó el momento para atacar Irán, luego de debilitar a Hamas en Palestina y Hezbolá en el Líbano y de establecer relaciones estables con el nuevo gobierno sirio. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que el momento era extremadamente oportuno para Israel de generar este ataque y paralizar y, dentro de lo posible, destruir o neutralizar al máximo la capacidad de producción de una bomba nuclear por parte de Irán. Lo que pasa que en esta decisión que toma Netanyahu y que sí advierten e informan a Estados Unidos, hubo resistencia y generó algún tipo de roces con Estados Unidos, porque de hecho entre hoy y mañana deberían seguir las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para algún tipo de control. Las secuelas son básicamente en función de cómo va a reaccionar. Bueno, ha habido una condena en el Consejo de Seguridad por parte de Rusia y de China, pero ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos que hace este planteamiento de que Trump hace este planteamiento de que sí va a resolver esto inmediatamente? Lo cierto es que hay tres escenarios posibles que plantea Bloomberg y me parecen muy interesantes. Uno, que esto continúe y se agote por sí mismo sin la intervención de Estados Unidos. Dos, que Estados Unidos logre realmente intervenir de alguna manera para apaciguar
y desescalar el conflicto. Y tres, que haya un ataque a las bases norteamericanas en la zona de Medio Oriente, lo cual va a generar no solamente una escalada, sino probablemente repercusiones a nivel regional y posiblemente a nivel global. Vamos a estar siguiendo la información en las siguientes ediciones. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de la Universidad de la República, de su nuevo rectorado, que el próximo 18 de junio se va a votar en la Asamblea General del Claustro. Gregory Randall, uno de los 4 candidatos aquí en TV Ciudad, luego de la pausa. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo a Gregory Randall, que es docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Además fue prorector de investigación y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. Un gusto recibirlo esta mañana. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene esa, esa carrera, ¿no? A rector de la Universidad de la República. Desde el punto de vista, para aprovechar un poco el tiempo, ¿qué es lo que propone o qué lo diferencia del resto de sus contendientes? Bueno, viene muy bien, muy intenso, por suerte mucha discusión. Bueno, nosotros somos un grupo de docentes, en realidad, y de estudiantes y egresados que hemos elaborado algunas propuestas que partimos de una constatación. La universidad ha crecido en los últimos 20 años muchísimo, después de discusiones que tuvimos en el 2006 y que acordamos una estrategia de crecimiento. Para dar una idea para los televidentes, la universidad tenía en el 2006 70.000 estudiantes, tiene hoy 163.000 estudiantes. Y si calculamos el número de estudiantes que van a carrera, hay estudiantes que hacen 2 carreras, tenemos 200.000 estudiantes. Tenemos presencia en buena parte del país. En el 2006 teníamos unos 3.000 estudiantes en el interior, hoy tenemos 25.000. Eso solo para mostrar que en realidad la universidad ha tenido un crecimiento enorme y los problemas que tenemos ahora tienen que ver con eso. El presupuesto no ha acompañado ese crecimiento, eso ha generado muchos problemas. El otro día creo que pueden recordar los televidentes las clases de psicología en la calle, una masividad muy grande. Tenemos problemas de estrés entre la gente, los docentes, funcionarios, tratando de responder a esa masividad que la verdad nos alegra, nos parece en realidad el éxito de lo que nos propusimos, pero al no haber sido acompañado por el crecimiento presupuestal necesario, tenemos hoy un problema complejo. Y lo que nosotros estamos proponiendo básicamente 3 grandes cosas. Por un lado, destinar el presupuesto a consolidar procesos que están hoy muy tirantes y que necesitan ser consolidados, más que inaugurar nuevas cosas, consolidar cosas. Esa es una línea. Ahí hay muchas cosas que podemos hablar, pero en particular la masividad, por ejemplo, los procesos en el interior. Hay que consolidar el nuevo hospital de clínicas, que es una cosa maravillosa que está sucediendo por fin, pero hay que consolidarlo, etc. El segundo tema tiene que ver con temas normativos. La Universidad de la República tiene una ley orgánica desde el año 58 que nos ha permitido llegar hasta acá, pero que para poder hacer todo lo que hemos hecho la hemos, digamos así, estirado mucho y hoy tenemos situaciones realmente inaceptables. Por ejemplo, tenemos 25.000 estudiantes en el interior que no pueden votar, tenemos más de 1.000 docentes en el interior que votan como egresados porque tampoco pueden votar, tenemos estudiantes de posgrado que no pueden votar, etcétera. Tenemos casi la mitad de las facultades y servicios CENURES que están en el Consejo Directivo Central que no pueden votar. Todo esto tiene que ver con que la ley orgánica está desajustada respecto a la complejidad, al crecimiento de la universidad. Y por otro lado necesitamos concentrar bastantes recursos en fortalecer el clima interno para este estrés que yo mencionaba. Ha generado problemas de salud mental, problemas de relacionamiento interno. Entonces estamos proponiendo algunas medidas importantes, la creación de un prorectorado de vida universitaria y digamos, fortalecer y consolidar algunas acciones que ayuden a que la vida esté en el centro de la acción universitaria. Yendo por partes, por ejemplo, en lo que hace a esa masividad, hay quienes dentro de los candidatos
que proponen impulsar la creación de unidades públicas o como entes autónomos que dependan de la universidad, pero que tengan cierta autonomía de centros más chicos. ¿Sería esa una de las posibilidades o cree que la universidad tiene que ser ir creciendo pero siendo única en ese sentido? Bueno, ese planteo en realidad no tiene que ver estrictamente con la masividad. Para la masividad claramente hay un tema muy concreto que es tener más recursos que nos permitan atender focalizadamente situaciones donde hay mayor masividad. Y también necesitamos, en algunos casos, por ejemplo en el interior, consolidar algunos procesos. Pero para responder a su pregunta, eso tiene que ver con cómo vemos una universidad en un contexto de crecimiento como el que tenemos. Hoy tenemos, como decía, de Nerón de 200.000 estudiantes, es muy grande. Nosotros estamos de acuerdo con que debemos tener unidades más pequeñas, pero nosotros pensamos que dentro de la Universidad República no estamos pensando en universidades distintas, hay un matiz ahí con otras Nicolás, nuevas universidades públicas. Nosotros pensamos que debe haber más universidades públicas, ya hay una que se llama UTEC, sí. Va a haber una, espero que se llama Universidad Nacional de la Educación, probablemente exista otra, no hay ninguna razón para que no sea así, y nosotros somos partidarios de que la Universidad República sea parte de un sistema público de educación superior con distintas instituciones interconectadas entre ellas. Lo que sí decimos es que lo que tenemos ahora como universidad es muy grande para ser manejado, gestionado dentro del concepto que había cuando se creó la ley orgánica, que era facultades concentradas en un CDC, y estamos pensando que esto hay que separarlo en entidades con mayor grado de autonomía dentro de la universidad. Voy a poner un ejemplo. En el litoral norte, Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas, tenemos el CENUR, el Centro Universitario de la Región del Norte. Tiene 15.000 estudiantes, tiene 50 carreras, va a seguir creciendo. Nos parece que eso, por ejemplo, debería tener gran autonomía dentro de la Universidad República, tener la capacidad de crear sus carreras, de firmar sus títulos, etc. Hay algunas de las cosas que hemos hecho van en ese sentido, pero están limitados por la ley orgánica. Es eso. Claro, y en ese documento ¿Qué universidad queremos? Que ustedes plantean algunas cosas, hablan de la necesidad de cambiar la ley orgánica, que ya usted lo mencionó. ¿Por dónde deberían ir los principales cambios de la ley orgánica? Los principales cambios son, el primero de todos es que tenemos que garantizar la ciudadanía universitaria plena a todos los universitarios. Hoy tenemos miles de universitarios que no pueden votar o que, digamos, servicios enteros que no pueden participar de las decisiones principales de la institución. Ese es el principal cambio, tenemos que lograr eso. De gobernanza, digamos. De gobernanza, pero es más que de gobernanza, yo diría es de democracia interna en una institución democrática que funciona en base a la democracia y que además en un proceso, si el país tiene suerte, como queremos todos, y se incrementa notoriamente el egreso de secundaria, en unos años vamos a tener 250.000, 300.000 estudiantes y no sé cuántos de ellos que no puedan votar, no puede ser. Ese es lo primero. Lo segundo es que tenemos que tener la capacidad, la universidad misma, de reorganizarse internamente. Hoy en día nosotros tenemos una estructura por servicios, por facultades, que está fijada en la ley. En el Consejo Directivo Central, la Facultad de Ciencias Sociales, de Enfermería, Información y Comunicación, Psicología, los CENURE, no pueden votar. No pueden votar porque no existían en el 58. Nosotros decimos, la universidad es dinámica, va a seguir creando cosas, tenemos que tener la capacidad nosotros mismos de organizar cómo nos estructuramos, incluyendo la creación de esas estructuras menores que formarían parte de la universidad como una especie de archipiélago de estructuras un poco más pequeñas que permitan mejorar la gestión. Yo diría que esas son los grandes cambios, no son enormes, simplemente requieren un acuerdo interno para poder salir juntos a pelear por ello. Y hablando de calidad universitaria y hacia dónde debería ir la Universidad de la República, que me imagino que eso debe estar presente como sueño y como orientación, ¿por dónde sería? Porque hay cuestionamientos también, digo, ante el crecimiento de más de universidades privadas sobre la calidad de la enseñanza. Bueno, la Universidad de la República sigue siendo, a pesar de los cambios enormes que ha tenido, yo mencionaba su multiplicación por 2 en el número de estudiantes, sigue siendo la institución que no solo atiende el 80% de los estudiantes de educación superior del país, incluyendo las privadas, sino también produce casi el 80% del conocimiento del país. Nosotros entendemos que
que cumplimos funciones adecuadamente, de calidad, tanto en la enseñanza como en la investigación como en la extensión. Dicho eso, la tensión que se está produciendo entre los recursos que tenemos y las tareas que tenemos hace peligrar la calidad en algunos lugares y nos limita fuertemente para responder a las necesidades que tiene el país. Yo creo que el país percibió lo que hace la Universidad República cuando durante la pandemia, en cuestión de días, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, nos pusimos al servicio de la emergencia y respondimos adecuadamente a lo que el país necesitaba. Pero hay muchas áreas del conocimiento donde nosotros podríamos aportarle al país, no diría soluciones, porque la universidad sola no va a dar soluciones, son problemas nacionales, pero aporte significativo. El tema del agua, por ejemplo, Eso le iba a preguntar en qué áreas. El tema del agua, el tema del clima, del cambio climático, todo lo que quiere decir introducción de tecnología y de ciencia en el sector productivo, el cambio de la matriz energética, que se produjo mucho en relación con lo que hacía la universidad, pero seguramente hay que seguir avanzando en ese camino. Y sin ni que hablar en los temas sociales, donde tenemos los problemas más graves de este país, ¿no? Las desigualdades, la pobreza. La universidad tiene, por ejemplo, esos más de 160.000 estudiantes. Si nosotros hiciéramos programas de extensión masivos y todos esos estudiantes trabajaran en inserción en la comunidad en distintos ámbitos del quehacer nacional, daría un aporte enorme, estamos seguros, a muchísimos aspectos, al tema de la enseñanza, por ejemplo, estudiantes de la universidad trabajando con los liceales, tema de la pobreza, etc. Yo creo que las acciones que puede hacer la universidad, ni que hablar en el área de salud, ¿no? Lo que hace el Hospital de Clínicas renovado, tiene ahora tecnologías únicas en el país, queremos que sea un hospital de referencia, no solo en el plano, digamos, de la atención y de la formación, sino que nos permita impulsar la investigación clínica, que está muy atrasada en este país y que el país necesita para poder atender enfermedades emergentes que tenemos, etc. Gregory Randall, seguiremos hablando, ¿no? No creo que se resuelva el 18 en la primera reunión de la Asamblea General del Claustro, pero bueno, seguiremos soñando entonces qué pasa con esta Universidad de la República. Sigamos soñando, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora vamos con otros temas, porque ustedes saben que el Templo Inglés cumplió 180 años de vida y lo celebró con una ceremonia religiosa y cultural. En su emplazamiento original este templo estaba del otro lado de la Rambla. Con la construcción de la Rambla Sur se demolió ese templo, el templo original primitivo, y se trasladó para este lado. Y este fue el primer templo protestante o no católico del Uruguay. En un momento, en 1844, se puso la piedra fundamental, en 1845 se construye el templo, y por más que el culto católico era el culto oficial del Uruguay en ese momento, muchos otros, no solo los ingleses, sino muchos otros protestantes de diversas ramas tenían en este lugar como un lugar de referencia, y fue de alguna manera como un momento bisagra para la historia. Ya había otras institucionalidades, vamos a decir, protestantes antes, como el cementerio inglés, que es un poquito anterior, que el emplazamiento original era donde es ahora la Intendencia de Montevideo, en el ejido de la ciudad, luego fue trasladado a su lugar actual en Buceo. Ya había sucedido la invasión inglesa también, que son todos como los antecedentes de este 1844. Pero bueno, el protestantismo anglicano en el siglo XIX está muy asociado también a algo que para la audiencia posiblemente sea familiar: el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo de determinadas empresas que eran de capitales ingleses, frigoríficos y otras. Y de alguna manera este proyecto no era solo un proyecto de religión anglicana, era un proyecto cultural, político, civilizatorio, de traer libertad de ideas, desarrollo económico, libertad de pensamiento, libertad de culto, y tenía el respaldo de un imperio, que era el imperio inglés. Por ende, que este primer templo no católico fue todo una señal de pluralismo religioso en 1844, que realmente no era no era la manera en cómo la diversidad religiosa se vivía como la vivimos hoy.
Bien, y vamos a cambiar de tema radicalmente porque murió el cóndor de Villa Dolores. Tenía entre 80 y 90 años, una cantidad de años inusual para este tipo de aves que suelen vivir hasta los 50. Se ve que le gustaba vivir allí en Villa Dolores. Un técnico taxidermista de la Fundación Azara de Argentina viajó justamente a Uruguay, a Montevideo, para realizarle una taxidermia y poder conservarlo. La vida de estos animalitos, el cóndor, que es una de las aves voladoras que más alto vuelan, dura más o menos unos 60, 70 años, como mucho, ¿viste? En la naturaleza. Pero en cautiverio este ejemplar, que le denominan Pepe en el zoológico, lo conocían por ese nombre, ya últimamente estaba cieguito, ya le estaban dando de comer prácticamente en el pico, para que siguiera sobreviviendo. ¿Cuánto tiene el animal? Y acá se supone, según ellos mismos, por los registros que tienen, entre 80 y 90 años. O sea, es un poco longevo, ¿no? Y es muy difícil encontrar un animalito así. Entonces, bueno, justamente la decisión vino por ahí, tratar de conservarlo. El procedimiento es taxidermia, que es diferente de embalsamar. Embalsamar sería prepararlo con todos los órganos interiores, se conserva todo. En cambio la taxidermia no, se conserva solamente la piel y algunos huesos. Acabamos para saber si realmente es macho o hembra, que es la única forma de determinar el sexo. Pues se han encontrado casos de que por fuera parece una hembra o un macho y resulta que después es todo lo contrario. Se hacen las mediciones de todo el animal, se lo pesa, si se le puede extraer muestras de sangre para ADN, se les trae y se va a conservar. Y vamos a hablar de fútbol porque tras la cuarta fecha del torneo Apertura, Nacional ganó 2-1 a Racing y Peñarol a River Plate 3-1. Y son líderes de sus grupos en el torneo intermedio. Los tricolores permanecen primeros en la tabla anual. Fecha número 4 del torneo intermedio. Comenzamos con el repaso de los goles. Aquí está la victoria de Montevideo City Torque 3-1 frente a Progreso, que se jugó en el Viera. Diego Guzmán a los 10 minutos abre la cuenta para el equipo ciudadano. Walter Núñez iba a decretar el segundo para el equipo celeste. Llegando por la zona central del área mayor y apareciendo para colocar la diferencia en duplicado. Facundo Silvera descuenta 4 minutos más adelante, es decir, a los 9 del segundo tiempo. Le pega muy bien, Bombé sobre el medio y colocaba el 1-2 para el equipo de La Teja. Lucas Pino es el que cierra el marcador a los 35. Montevideo City Torque le ganó 3-1 a Progreso. Así comenzamos el repaso de todos los gritos. Nacional 2-1 frente a Racing. En el Parque Viera, Gabriel Báez, el gol a los 18, abre la cuenta para el elenco tricolor. Pase de Lazo a la definición del Diente López y el 2-0 para un Racing que terminó con 8 jugadores en el Estadio Bohemio, que de todas maneras se fue a buscar el descuento y lo encontró por parte de Mateo Cáceres a los 41 del segundo tiempo. Victoria de Nacional 2-1. Triunfo de Peñarol 3-1 frente a River en el Parque Federico Marzaroldi. Gol de Maxi Olivera. Otro gol del número 15. Abre el marcador a los 23 del primer tiempo. A los 36, jugada que fue revisada por el VAR. Sobre todo por la posición de Maxi Silvera, que toca y va a buscar la devolución. Y tras esta pelota metida en diagonal, toca y coloca el 2-0 para el equipo de la Fiera Aguirre. Faustino Barone a los 34, cuando ya River estaba con 10 por la expulsión de Alfonso, recibe este error de Juan Rodríguez y lo coloca a tiro al equipo de Julio César Rivas. Pero Peñarol, con el gol de Javier Cabrera a los 44, lo va a ganar 3-1 frente al Darcenero, el gol del 7 y la victoria Mirasol.
Al menos una persona muerta y otras 5 resultaron heridas en un terremoto que se vivió en Lima con una magnitud de 6.1 en la escala de Richter. El reporte oficial compartido en la red social X detalló que la víctima mortal se produjo en el norte de Lima y los heridos están internados en diferentes centros de salud de la capital peruana, donde también se informó de daños en vías de comunicación y edificios públicos. Según los medios locales, el fallecido es un conductor de mototaxi quien dejó bajo los escombros de parte de una vivienda de Alto que se precipitó sobre su vehículo. El Centro de Operaciones de Emergencia también reportó la interrupción del servicio eléctrico en varios distritos de la capital. Tras el sismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, estuvo en la sede del COEN, ubicado cerca del malecón hacia el Océano Pacífico, donde también se reportaron deslizamientos de piedras. En declaraciones al canal estatal TV Perú, la mandataria pidió tranquilidad a la población y recordó que Perú es un país altamente sísmico, pero dijo que la serenidad y la calma harán que haya menos víctimas en este tipo de emergencias. Yo vivo cerca del malecón y sí se ha sentido horrible, parecía terremoto. Ya prácticamente yo con mis hijos lo único que atinamos es, como estamos en el 4º piso, quedarnos en las puertas, en la puerta, en los muros de contención para y evitar cualquier alteración para que ellos no, bueno, más que todo mi bebé no se asuste. Del remesón sí. Fue bastante fuerte, muy fuerte, sobre todo porque estábamos muy próximos al mar. Estábamos ahí reunidos con familias que están justamente celebrando el Día del Padre, hijos, amigos, entonces todo el mundo salió despavorido porque realmente el movimiento fue muy fuerte y uno pudo apreciar desde ese punto todo el litoral, cómo es que caía, pues se deslizaban polvo, rocas, felizmente no ha habido nada de mayor daño, pero sí mucho. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien. Buena jornada.